Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a empezar a describir los componentes electrónicos y eléctricos que vamos a usar en este interesante proyecto que es en sí la construcción de este Bluetooth speaker. Para ello vamos a empezar con nuestra estrella, la estrella más grande, el amplificador de audio con Bluetooth incorporado. Me refiero a este producto denominado de la marca Sangu, 25 watts más 25 watts TDA7492P. Este producto fue cortesía de la empresa Banggood de China hace más de un año atrás, que tuvo a bien enviarme. Yo les pedí y fui armando de a pocos este interesante proyecto. Lamentablemente no he podido concluirlo y ahora es el momento de poderlo mostrar a ustedes con toda la potencia y versatilidad que le he podido dar, y lo vamos a ver luego en la descripción y en esta parte de este video. Pues bien, este es el corazón del producto en sí. Se trata de la marca Sangu. Es un amplificador de audio que trae Bluetooth incorporado, y no solamente ello, sino también nos va a permitir una salida de 25 más 25 watts, es decir, hasta 50 watts de salida de potencia RMS. Esta potencia watts RMS va a ser efectiva dependiendo de la cantidad de voltaje de alimentación que le demos, dependiendo de los deep switch, cómo configuremos para darle la ganancia de vida, y obviamente también depende de la carga, en este caso de los parlantes que usemos. Para mi caso, más o menos vamos a obtener un promedio de 40 watts RMS de salida, pero en sí básicamente se trata de un amplificador muy interesante que vamos a describir en este momento sus cualidades. Podemos alimentarlo a través de este conector de alimentación, valga la redundancia, entre 12 y 24 voltios DC de corriente continua, con una corriente máxima de hasta 3 amperios. Para nuestro caso voy a alimentarlo con un cargador de una laptop que me permite entregar hasta 19.3 voltios de hasta 5 amperios. Lo voy a conectar acá y de esa manera yo voy a poder alimentar este producto máximo hasta 24 voltios. En mis pruebas incluso yo lo he trabajado con una batería incluso de 7.4 voltios, una batería LiPo, esa batería azul que suelo usar en mis proyectos, pero lo ideal es trabajarlo desde 12 hasta 24 voltios como máximo. Ese es por un lado. Tenemos los dos conectores para la salida de los parlantes. Este es el conector left de la izquierda, la salida right de la derecha, el más, el menos, el más y el menos. Tenemos un botón de encendido para poderlo encender de manera independiente el amplificador, que lo vamos a usar estos botones ya cuando veamos la parte de la elaboración de la carcasa de madera que vamos a usar, que lo vamos a ver luego, el botón de encendido. Y tenemos 5 botones más adicionales que paso a describir. El de la izquierda vendría a ser el botón de play para poder controlar la reproducción de la canción o de la música que queremos escuchar. El siguiente botón vendría a ser para retroceder la canción, el back. El tercero vendría a ser el next, o sea, la siguiente canción, o sea, avanzar. Y luego tenemos el volumen más y el volumen menos, es decir, para subir y bajar el volumen. Tenemos la antena y el chip que nos va a permitir comunicarnos vía Bluetooth desde nuestro celular para poder enviar las canciones de audio hacia el amplificador y que ésta pueda enviarlo a través de la salida de audio. Y también tenemos una entrada, un jack de 3.5 milímetros que vemos acá, que es entrada y salida auxiliar para poder conectar no solamente la entrada, sino también nos va a permitir salida. La verdad, yo no voy a usar este conector. Yo voy a usar la conexión vía Bluetooth en este interesante proyecto. Vuelvo a repetir, estos deep switch que vemos acá, que son dos, nos va a permitir darle la funcionalidad de aumentar los decibelios y mejorar la ganancia de la amplificación hasta 25 más 25, es decir, hasta 50 watts de potencia RMS. La verdad que este es un producto interesante. El costo promedio en esta empresa china es $11.71 de costo de este amplificador, un costo sumamente barato para la versatilidad de la función de audio que nos va a permitir entregar. Ojo, este es un producto interesante que hay que tenerlo en cuenta. Hay otros productos muy parecidos a este que también lo pueden usar. Yo decidí usar este. Vamos a dejar el corazón de nuestro proyecto y luego vamos a empezar
con otro producto muy interesante. Nada podría ser efectivo si no tenemos unos buenos parlantes. Para ello, yo solicité estos parlantes de 4 ohmios, estos parlantes que vendrían a ser parlantes estéreo buffer, estos buffers de 4 ohmios hasta 25 watts. Pueden usar la mejor calidad de sonido en potencia, pueden incluso de 4 a 8 ohmios, incluso pueden usarlo de 6 ohmios, que le va a incluso mejorar la respuesta en las frecuencias de audio que puede entregar, es decir, la calidad del audio en función a la frecuencia. Este es un parlante de 3 pulgadas, 4 ohmios, 25 watts, son muy robustos. El costo promedio de cada uno de estos es $18.08, depende de ustedes, pueden usar este o cualquier otro parlante como máximo de hasta 25 watts de potencia. Yo voy a usar 2 de estos productos, cortesía de la empresa Banggood de China. Yo ya lo tengo soldado, porque obviamente yo he hecho pruebas, y es más, en algunos videos anteriores en el Facebook publiqué los avances de este Bluetooth speaker. Lamentablemente, vuelvo a repetir, no me daba el tiempo porque tenía otros proyectos en mente y este proyecto nunca lo pude concluir. En este video vamos a concluir justamente la implementación de este proyecto interesante. Aparte de estos 2 subwoofers de 3 pulgadas, podemos implementar también incluso unos pequeños parlantes de audio, en este caso utilizados para los carros. Este se denomina el Car Loudspeaker High Pitch Super Power Down Tweeter. Estoy hablando de 2 parlantes tweeter. Estos parlantes nos permiten reproducir los bass, las frecuencias graves, es decir, los bajos, y este tweeter, que son 2 parlantes tweeter, nos va a permitir reproducir las frecuencias altas, de muy alta frecuencia de audio, de manera tal de que las ondas mecánicas de audio van a poderse reproducir a alta frecuencia en este interesante parlante tweeter. Son 2, uno para cada canal. Acá incluso yo ya lo he renombrado con la letra R, que es el right. Tiene 2 cables, uno positivo y otro negativo, que ya después vamos a ver las conexiones. Este producto es muy interesante. El costo promedio es $2.69 el conjunto de 2 parlantes tweeter. Lo interesante de este producto es que ya trae incorporado el filtro crossover. ¿Y qué es el filtro crossover? Justamente el filtro crossover vendría a ser este que vamos a ver luego. Este producto, este parlante de carro que vamos a usar en este interesante proyecto, que decidí poner este producto, permite hasta una potencia de hasta 80 watts de salida. Las especificaciones dice 500 watts, pero a decir verdad es un error técnico. Permite hasta 80 watts de salida RMS. En muy buen trabajo en las frecuencias altas para reproducir como un parlante tweeter. En conjunto los 2, el subwoofer y el tweeter, nos van a dar la mejor calidad de sonido que podamos obtener en estos momentos. Lo importante de este producto, de este parlante tweeter, como voy a repetir, son 2, uno para cada canal, es que cada uno de ellos ya trae incorporado un filtro crossover. ¿Y qué es el filtro crossover? Aquella electrónica que nos va a permitir diferenciar los canales, no solamente los canales, sino las frecuencias de cada canal. Tengo el canal de la derecha, por ejemplo el right, y internamente este producto tiene un filtro crossover que nos va a permitir separar las señales o las frecuencias de audio de los graves, medios y agudos, y en este caso reproducirlo por el tweeter para las frecuencias altas. Eso es lo importante del filtro crossover, y justamente a ello es donde yo voy a mencionar en la siguiente sección del video. Vamos a poner eso por acá porque vamos a describir otro producto que vamos a usar en este interesante proyecto, y me refiero a nada menos que a este speaker de radiador pasivo. Es un speaker pasivo muy interesante. Se trata de un pequeño parlante que, a decir verdad, no es un parlante, sino es un radiador pasivo que cumple las funciones muy parecidas a un parlante, porque tiene una membrana, tiene un pequeño cono y trabaja con la vibración de la señal de audio, es decir, de la onda mecánica. Tenemos en la parte frontal, el subwoofer,
¿no? Vamos a ponerlo así, en la parte frontal del subwoofer, y en la parte posterior yo tengo, a casi a una misma distancia, tengo el parlante, este radiador pasivo, y se le llama justamente pasivo porque no cumple una función activa en la reproducción de la señal mecánica de audio, decir, en este caso, por decir, la señal de audio, que es una onda mecánica. ¿Por qué? Porque al circular una corriente a través de la bobina interna y con el campo magnético que ejerce este imán internamente, lo que hace es que esta membrana del parlante vaya hacia adelante o hacia atrás en función a la frecuencia, en este caso las frecuencias del subwoofer, que son los graves. En función de esa frecuencia, lo que va a hacer es, o las frecuencias bajas, lo que va a hacer es comenzar a reproducir el sonido. Y como está dentro de una caja cerrada, esas ondas mecánicas que se producen a la hora de vibrar el diafragma de este parlante subwoofer hace de que se produzca una onda inversa internamente, y internamente esa vibración mecánica produce una vibración en la parte de este diafragma de este radiador pasivo, y justamente se le llama pasivo porque no tiene una conexión, simplemente lo que hace es que la parte mecánica de la onda mecánica, la parte física de esta onda mecánica, haga de que la membrana comience a ir hacia adelante o hacia atrás, y vamos a mejorar la respuesta en frecuencia de los bajos. Por eso es muy importante este filtro pasivo, que muy pocas personas lo tienen en cuenta, y lo vamos a probar aquí en este proyecto muy interesante. El conjunto de dos tiene un costo aproximado de $4.69. Vamos sumando al costo. Este es un producto, digamos, opcional. Yo decidí ponerlo ya que me lo enviaron obviamente gratis de China. Ustedes pueden adquirir algo muy parecido a esto. Lo dejo a su libre albedrío. Yo estoy mostrándole lo que yo he pensado que podría mejorar la respuesta tanto en frecuencia de los buffers, las frecuencias bajas, como de los tweeters o las frecuencias altas. Y justamente para mejorar la respuesta en frecuencia de el subwoofer es que adquirí, o mejor dicho, solicité a esta empresa china hace un año atrás este otro producto, el filtro crossover estéreo. Lo que les hablaba, necesito un filtro crossover para cada canal, para cada parlante. La función de este filtro crossover, como les decía originalmente, nos va a permitir diferenciar las frecuencias bajas y las frecuencias altas. Las frecuencias bajas para el subwoofer, acá, las frecuencias bajas para el subwoofer, y las frecuencias altas para los tweeters. Como este señor, tweeter ya trae incorporado un filtro crossover, no era necesario conectarlo. Pero básicamente, si yo tengo un tweeter, conecto acá el tweeter, los cables de tweeter. Si tengo un buffer, conecto acá, como está acá conectado, y finalmente la entrada de audio, que vendría a ser este cable de acá, va a las conexiones de la parte de acá. Esto nos va a permitir mejorar la respuesta en frecuencia tanto para los bajos como los altos. Obviamente, como el tweeter ya trae un filtro crossover, como lo voy a repetir, lo he conectado en paralelo con la entrada, porque obviamente no necesito el filtro crossover acá, porque este señor ya trae un filtro crossover. El filtro crossover solamente lo estoy usando para mejorar la respuesta en las frecuencias bajas, en este caso en el subwoofer. ¿Ok? El costo promedio de dos filtros crossover es de $5.11. Pueden comprar o adquirir un producto muy parecido. Igual, yo en la descripción de este video les voy a dejar paso a paso cada uno de los componentes y de los enlaces que vamos a usar en este interesante proyecto. Y un tema interesante y muy importante, valga la redundancia, es cómo es que yo puedo ver si la batería se cargó o no, que lo vamos a ver luego. Y como lo dije en un video anterior, yo decidí incorporar este display que nos permite medir el voltaje y la corriente, y no solamente ello, sino también la potencia medida en watts hora, para poder determinar cuándo la batería LiPo o Li-ion que vamos a usar para alimentar este proyecto va a estar cargada o descargada. Esto ya lo hemos visto en otros de mis videos cuando les enseñé a armar la batería LiPo o Li-ion de 4 celdas con un BMS, ¿no? Esta pantalla
nos va a permitir manejar desde voltaje desde 6.5 voltios hasta 100 voltios y con una corriente máxima de hasta 20 amperios. En paralelo va la carga y conectado a la parte frontal va la entrada de DC. Esto es interesante porque nos va a permitir, yo puedo setear un nivel máximo y un nivel mínimo, y cuando la batería esté completamente cargada y llegue a un cierto nivel de voltaje, va a comenzar a tintillar y encenderse la pantalla y me va a indicar que ya se cargó al 100% la batería interna, que le vamos a incorporar, que lo vamos a ver luego en esta sección del video, de manera tal de que yo ya tenga en cuenta para desconectar la alimentación de la corriente alterna y trabajar solamente con la batería incorporada. De igual manera, cuando la batería está trabajando, el dispositivo está trabajando con la batería y la batería se comienza a descargar y llega a un nivel mínimo, antes de que la batería o el equipo se apague, porque obviamente si me quedo sin batería el equipo se va a apagar, estoy en una reunión, en una fiesta y el equipo, estoy bailando de lo mejor y de repente de un momento a otro se me acaba la batería y se me apaga el equipo. Antes de que yo me dé cuenta de que se va a apagar, simplemente me va a mostrar en pantalla y va a indicar que este dispositivo ya se está por apagar la batería. Pues bien, continuando con esta descripción de los productos, no sería nada posible si no tenemos una buena alimentación. Para ello vamos a usar nuestro battery pack, ya sea de una batería LiPo de 4 baterías o con una batería Lion 18650, que son estas que estamos viendo en estos momentos y que les he enseñado a armar en uno de mis videos. Podemos hacer uso de este battery pack con un módulo protector, el BMS, que también lo hemos visto cuando hemos hablado acerca de la construcción de este battery pack. Podemos alimentar nuestro proyecto con un voltaje de hasta 14.8 voltios, de manera tal de que yo a través de este conector yo puedo conectar en este caso el cargador de una laptop que me entrega 19.3 voltios, cargo la batería en un cierto momento. Una vez cargado, en el indicador en pantalla me va a tintillar al voltaje de carga máximo, de manera tal de que yo ya conozca de que la batería se cargó, lo desconecto y obviamente comienza a descargarse, y después de un tiempo el mismo display, cuando la batería llega a un voltaje mínimo, que lo vamos a explicar luego, internamente me va a comenzar nuevamente a tintillar la luz, de manera tal indicándome de que la batería está por apagarse porque se está consumiendo al mínimo, y antes de que se apague yo ya puedo volver a cargar el battery pack. Este battery pack con este módulo protector BMS lo hemos hablado ya en otro de mis videos, de manera tal que no voy a hablar. Igual voy a dejarle en la descripción de este video este battery pack con batería Lion o batería LiPo de hasta, en este caso de 4 celdas, nos va a permitir darle una autonomía de hasta 4 o 6 horas, dependiendo del voltaje, en este caso, dependiendo del volumen que lo tengamos reproduciendo las canciones, entre 4 a 6 horas de reproducción continua con este interesante battery pack. De manera tal de que por este conector yo puedo alimentar internamente, en este caso, a nuestro amplificador, que lo hemos visto en la sección anterior por la entrada de alimentación. Este es un producto bastante interesante que lo hemos visto ya en otros videos. Igual voy a dejar en la descripción de este video el link de cómo armar este battery pack, ya sea para batería LiPo o para batería Lion 18650, como es este de acá que lo hemos visto en mi canal de YouTube. Y aparte de ello vamos a usar ciertos otros productos que me parecen interesantes, que son pequeños pero que vale la pena hablar de ellos. No solamente este equipo nos va a permitir reproducir audio hasta de 25 watts, más 25 watts, sino también me va a permitir cargar nuestro celular cuando vayamos de campo, por ejemplo, y estemos utilizando la batería, o incluso conectado a la red de alimentación a través de un conector USB hembra. Yo puedo conectar mi cable de mi celular y comenzar a cargar mi celular. Para eso vamos a usar justamente este pequeño adaptador, este puerto USB hembra, muy común. Y obviamente detrás de esto va a haber toda una electrónica, que también lo hemos hablado aquí en mi canal cuando
construimos nuestro cargador por puerto USB para celulares. Vamos a hacer uso de ese cargador en este video. Vamos a usar también un pequeño LED rojo. Yo decidí usar, este es un LED clásico de los discos Seagate antiguo de hace más de 20 años atrás, diría 28 años atrás. Es un LED que venía, LED que venía en los discos duros Seagate antiguos. Hoy en día ya no existen y lo tengo guardado hace más de 28 años más o menos, si mal no recuerdo, y ahora decidí ponerlo en este interesante proyecto. Vamos a usar este LED como un indicador de la presencia de la alimentación para cargar nuestro celular. Aparte voy a usar un pequeño interruptor de 2 polos, 2 tiros. Pueden usar un solo interruptor de 1 polo o 1 tiro. Esto va a ser justamente para habilitar la entrada y en este caso poder habilitar a través de este puerto USB, poder cargar nuestro celular. Y aparte de ello voy a usar un jack macho para conectar a la entrada de un jack hembra en la parte posterior de nuestro Bluetooth speaker, de manera tal que de aquí yo ya pueda distribuir internamente el voltaje de nuestro, en este caso, nuestro cargador, para poder alimentar al battery pack y al módulo BMS. Pues bien, hasta aquí esta parte del video. Ahora sí vayamos a la parte teórica del diagrama esquemático y ver cómo funciona en bloques todo este proyecto bastante interesante. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes. Ahora sí es momento de hablar de la parte técnica, es decir, las conexiones en un diagrama pequeño pero interesante, este diagrama esquemático que he realizado para ustedes y que en algún momento creo que lo expliqué así rápidamente en uno de mis videos anteriores. Pues bien, se trata de este Do It Yourself Bluetooth Speaker 25 más 25 watts de salida RMS. Vamos a hacer uso, como dije, de este Bluetooth amplificador Bluetooth, el TDA7492P. Tiene un control de Bluetooth incorporado, los interruptores para poder reproducir, hacer back, next a la canción, subir, bajar el volumen, y el interruptor switch importante, el interruptor switch de encendido y apagado del dispositivo. Tenemos las conexiones para el left, para el right, y la entrada, el adaptador, la toma de entrada desde 12 hasta 24 voltios de voltaje de entrada de alimentación. Para ello justamente vamos a hacer uso, en mi caso, yo voy a hacer uso de una fuente de alimentación externa para poder cargar mi battery pack, ya sea de un paquete de baterías Lion o LiPo. Vamos a hacer uso de un adaptador cargador, de un cargador de baterías, en este caso de una laptop, es decir, voy a usar el cargador de mi laptop HP, que me entrega 19.5 voltios y una corriente máxima de 3.33 amperios. Esta alimentación a través de un conector especial lo hago llegar al BMS, es decir, a la tarjeta de protección para las baterías LiPo o Lion. Es un Lithium Battery Board Protection, es decir, una tarjeta de protección para baterías Lithium o Lion o LiPo, ¿no? Justamente en el video que realicé en un tiempo atrás les expliqué cómo armar este battery pack, y para ello hice uso de 4 baterías Lion Samsung 41R, las famosas 18650, en este caso 25R. Estas baterías son ampliamente usadas en la electrónica moderna y yo usé un paquete de 4, ¿no? de 4 celdas de 3.7 voltios para un total de 14.8 voltios máximo para poder alimentar a mi Bluetooth speaker. Vuelvo a repetir, este equipo, esta electrónica me va a permitir alimentarlo desde 12 a 24 voltios, por lo tanto llegando a 14.8 más que suficiente como para no recalentarlo y trabajar a una potencia ligeramente aceptable, ¿no? Obviamente si llegamos a los 24 voltios voy a poder dar la mayor cantidad de ganancia en la amplificación. Sin embargo, con 19.5 voltios, que es más próximo a los 14.8 voltios sobre los 24 voltios de alimentación, voy a tener una amplificación óptima.
vuelvo a repetir, el cargador alimenta al BMS, el BMS protege al battery pack y finalmente la alimentación aquí en estos extremos, dependiendo de si está cargado o no el battery pack, como lo hemos visto en el video, en uno de los videos anteriores, voy a entregar ya sea los 19.5 voltios o los 14.8 voltios desde este BMS hacia el amplificador. Y no solamente ello, sino como dije en la sección anterior, voy a adicionarle un cargador de celulares. Para ello voy a hacer uso de un step down converter, de manera tal de que estos 19.5 voltios que hay acá o los 14.8 voltios que pueden haber del battery pack lo voy a reducir a través de un step down converter. En este caso el LM2596, voy a reducir el voltaje a, en este caso, los 5 voltios que necesito con una electrónica especial, de manera tal de que lo haga llegar al puerto USB y yo pueda conectar mi celular y pueda cargar mi celular, ya sea en el campo o en la casa o en la sala, que yo al mismo tiempo puedo reproducir el sonido y al mismo tiempo cargar el celular a través del puerto USB. Por eso es que necesito un interruptor adicional para poder alimentar esta parte de la electrónica del cargador por puerto USB. Ingreso la alimentación a la entrada de alimentación del TDA7492. Yo puedo enviar las canciones ya sea por Bluetooth a través del chip incorporado que tiene, o también puedo, si yo desease, acá tiene, como hemos visto, un pequeño conector, no va a permitir ingresar a través de una fuente externa, ya sea como entrada o salida, el audio, de manera tal de que yo lo pueda reproducir por los parlantes, la salida de audio ya sea por el left o por el right. En la salida left y right estoy conectando los filtros crossover para conectar los parlantes de 4 ohmios, 25 watts cada uno, tanto para el canal left izquierdo como para el canal right derecho, y en paralelo a la salida de audio, de cada salida de audio, ya sea del left o el right, estoy conectando obviamente el tweeter de la izquierda y el tweeter de la derecha. Recuerden que este tweeter de carro que le estoy poniendo ya tiene incorporado un filtro crossover, de manera tal de que yo ya no lo pongo a la salida del filtro crossover que estoy adicionando, sino lo pongo en paralelo con la salida de audio, ya sea del left o del right. Por lo tanto, los tweeters van conectados en paralelo a cada puerto o salida de audio, ya sea del left o del right, de manera tal de que pueda reproducir los sonidos. Obviamente acá no está diagramado los radiadores pasivos que les hablé en la sección anterior. Pues bien, hasta aquí esta primera parte de este interesante proyecto. He decidido realizar esta implementación en 2 videos para no hacer un solo video largo. En esta primera parte, como han visto, hemos mostrado los dispositivos y componentes eléctricos y electrónicos que vamos a usar en este interesante proyecto, y no solamente ello, les he mostrado el diagrama esquemático que vamos a implementar posteriormente en el siguiente video. Pues bien, si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Webmas, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. También te invito a que puedas visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrás ver este y más de 328 videos de ciencia y tecnología. Los espero en la siguiente semana, en donde ya vamos a ver la implementación ya con la madera que vamos a usar, los cortes que hemos hecho a través de un CNC router, y no solamente ello, sino cómo implementar paso a paso las conexiones de este interesante proyecto. Muchas gracias por su atención y los espero, vuelvo a recargar en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.